Hola chicos, ¿qué tal? Les envío un saludo. Habla su servidor, el ingeniero Manuel Hernández Vázquez, y hablaremos ahora sobre el estudio de tiempos con cronómetros. Es un tema que corresponde a la unidad 4 que lleva como tal este título. Con este título nos damos cuenta que ahora con la ingeniería de métodos pasamos a la medición del trabajo. La primera parte de las unidades que observamos era el estudio del trabajo, es decir, ver los métodos, los pasos, los movimientos que hacía el operador para hacer ciertas operaciones, mas no era un énfasis el medirlo. Ahora con esta unidad, en la unidad 4, el estudio de tiempos con cronómetros es la segunda parte de la ingeniería de métodos que nos hacía falta, la medición como tal. ¿Qué objetivos buscamos con esta unidad? Bueno, con esta unidad buscamos que puedan realizar un estudio de tiempos con cronómetro para determinar el tiempo estándar de la ejecución de una operación. También buscamos que ustedes puedan explicar el uso del tiempo estándar en las diversas áreas y actividades que conforman una empresa. Los costos, la planeación, el control de la producción y sistemas de pagos, entre otros. El último objetivo que buscamos es que puedan determinar el tiempo de ciclo, el tiempo takt de un proceso, el cycle time y el takt time. Eso es lo que nosotros buscamos. Hay algunas evidencias que vamos a manejar. Pues va a haber una evidencia de conocimientos que va a ser un cuestionario donde podamos realizar cálculos de una situación real. Y una de las evidencias que tiene mayor peso pues es el reporte de práctica en donde ustedes puedan determinar los tiempos para una actividad específica a partir de un proceso. Hablamos pues de lo que es el cronómetro, va a ser nuestra herramienta aliada. Existen software especializados para medir el trabajo. Sin embargo, no todas las empresas tienen acceso a programas de ese tipo, no todos los ingenieros industriales tenemos acceso a ese tipo de herramientas. Sin embargo, el cronómetro es una herramienta sencillísima que la traemos en nuestras manos con nuestros celulares inteligentes y es una herramienta infalible a la hora de medir el trabajo. Louis Berthoud fue quien inventó el primer cronómetro, ¿sí? Por ahí del siglo XIX. Viene de Suiza, es un relojero. El estudio de tiempos y movimientos inició su presencia aproximadamente en la década de 1880. Taylor utilizó un cronómetro para medir el contenido del trabajo y su propósito fue definir una jornada de trabajo justa. Taylor fue el primero en emplear un cronómetro para estudiar el contenido de trabajo. Por ello, se le considera como el fundador de estudio de tiempos. Siempre lo hemos escuchado mencionar a la hora de que hablemos de estudio de tiempos o medición del trabajo. Aquí hay algunos videos para que vean que no estamos descubriendo el hilo negro de lo que Taylor en su momento realizaba como sus estudios, ¿sí? Ponía cámaras a grabar para poder ver una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez la operación. Afortunadamente ya tenemos la gran ventaja, por ejemplo, de los teléfonos celulares que traemos cámaras y a la vista de la cámara pues posicionaba cronómetros para ir viendo cuánto se tardaba en cada uno de los movimientos. Hacía estudios de todo tipo, veíamos ejemplos anteriores que era de la construcción, esto era de oficinas, ahora para empacar, para darle forma a los jabones de glicerina, aquí de este lado de la esquina inferior derecha se ve el cronómetro, cómo lo tenía trabajando Taylor para poder cronometrarlo. Aquí vemos en la parte central inferior del video, vemos el cronómetro, cómo lo tenía trabajando y hacía sus marcas y sus notas en el video para posteriormente, cuando lo reproducía y lo analizaba nuevamente, pues podía recordar algunas observaciones. Armado de cajas, trabajos de oficina para ensamblado de cajas, para el correo, ¿sí? Vemos ahí también que hacía medición del trabajo en estudio de tiempos.
Entonces no estamos descubriendo el hilo negro y no es una herramienta que sea obsoleta. Al contrario, esta herramienta de estudio de tiempos con cronometraje ha sido empleada y seguirá siendo empleada porque es la mejor forma para medir el trabajo. Veamos, aquí tenemos un ejemplo de la construcción, ¿sí? También ahí tenía sus grabaciones y el cronómetro en pantalla para poderlo realizar. Nosotros ya tenemos otras herramientas, pero vamos a estar haciendo lo mismo que Taylor. ¿Sí? Bueno, continuemos. ¿Cómo vamos a definir la medición del trabajo? Pues la medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo estándar. Vamos a buscar siempre el tiempo estándar que invierte un trabajador calificado, no olvidemos esa palabra, en realizar una tarea definida, efectuándola según el método preestablecido. Esta definición engloba muchísimo. Encontrar el tiempo estándar por un trabajador calificado para realizar una actividad, pero siguiendo un método preestablecido, no un método que se le ocurra al trabajador, al ingeniero analista, no, algo que ya está definido y estandarizado. Pero ¿qué vamos a entender como trabajador calificado? Pues aquel trabajador que cumpla con aptitudes físicas necesarias para desarrollar la actividad, que tenga la inteligencia y la instrucción requerida, que sepa que ya ha sido capacitado y adiestrado. En ese sentido, pues la destreza y los conocimientos tienen que ser necesarios. No vamos a tener operadores o trabajadores que vayan a improvisar o que crean que conocen la operación, ¿sí? Que cumplan con el conocimiento y sus habilidades. ¿Para qué? Pues para realizar el trabajo cumpliendo con las normas de seguridad, de cantidad y de calidad, ¿sí? Tiene que producir siempre cumpliendo esos tres rubros. Porque a veces, ¿qué ganamos con analizar un trabajador que tiene cantidad? Produce, pero no cumple con calidad o no cumple con la seguridad que el puesto requiere, ¿sí? Entonces siempre hay que buscar al trabajador calificado y no hay que confundirlo con el trabajador promedio. El trabajador promedio por lo general queda por debajo de un trabajador calificado, ¿sí? Entonces siempre vamos a utilizar a un trabajador calificado para medir los tiempos de ciertas operaciones. Hay que tener premisas fundamentales a la hora de hacer nuestro estudio y medición del trabajo. Las medidas deberán de tomarse con la más escrupulosa justicia, ser imparciales como ingenieros industriales. Ser justos, si se tardó tantos minutos, tantos segundos, adelante, horas, adelante, es lo que tarda, ¿sí? Y la otra premisa es que las medidas deberán tomarse con el grado de exactitud estrictamente necesario. Si la actividad es muy rápida, a veces la actividad que desempeña el trabajador es muy rápida, que son segundos, décimas de segundos, pues hay que tomar esas mediciones con esa precisión. Pero si la actividad que vamos a medir no requiere esa precisión, pues no vale la pena que nos desgastemos como analistas, como ingenieros industriales, para buscar, es que se tardó 6 horas con 2 segundos. Y la otra medición de tiempo, no, pues se tardó 6 horas con 4 segundos. Créanme lo que esos 2 segundos de diferencia no van a ser significativos si la duración del trabajo es horas. Pero si es de segundos, un segundo hace la diferencia. Entonces hay que tener siempre presente el grado de exactitud. ¿Cuáles técnicas se utilizan para la medición del trabajo? Existen varias. Existe la que es estimación por datos históricos, el estudio de tiempos con cronómetro, que es la que nosotros vamos a emplear en esta unidad. Existe por descomposición de micromovimientos, modo PAST o la MOST, que esa ustedes seguramente la van a ver en la materia de estudio del trabajo. Existe otro método que es el de observación instantánea, sacar muestreos, por datos estándar y fórmulas de tiempo. Ya según los movimientos que se realicen, pues ya hay unos datos que nos pueden ayudar, que ese movimiento ya sabemos cuántos segundos o milisegundos se va a tardar. Entonces nosotros nos vamos a enfocar
para utilizar la técnica de medición con cronómetro. El objetivo de la medición del trabajo es o son la comparación de la eficacia del método del trabajo, una repartición equitativa del trabajo. Esto nos ayuda a tener una repartición, en el sentido de que a veces tenemos estaciones de trabajo que están sobrecargadas y otras estaciones de trabajo que están bien ligeras, que el operador se pelea por estar en esa estación, en ese puesto. Entonces hay que buscar esa equidad, ¿sí? Balancear líneas, balancear cargas de trabajo, es un concepto que van a estar escuchando. También nos ayuda, o el objetivo es para determinar cuántas máquinas se van a utilizar en caso de requerir equipos, para determinar la cantidad de operadores que van a trabajar en la estación, en el módulo de trabajo, en la línea de producción. Nos ayuda a determinar el costo de producción de un producto o servicio. Nos ayuda también, el objetivo de la medición del trabajo es que podamos establecer incentivos, los bonos de productividad. Algunas empresas trabajan por destajo, también ahí ayudamos a determinar si nos conviene o no, y nos ayuda a incrementar la eficiencia de la operación de la empresa. ¿Qué importancia tiene y qué necesidad de medir el trabajo? Pues nos ayuda básicamente a la utilización de recursos humanos y materiales con la finalidad de reducir los costos de producción e incrementar la productividad. Con la medición del trabajo nos damos cuenta si estamos aprovechando nuestro recurso humano o nuestro recurso humano se está aprovechando de la empresa, ¿sí? De los costos, está saliendo cara la operación. Entonces es muy importante y es necesario medirlo para utilizar adecuadamente ese recurso humano. Tampoco sobreexplotarlo, pero aprovecharlo dentro de sus capacidades físicas, sus capacidades físicas reales, y considerando pues que es un ser humano el que está haciendo la actividad. ¿Cuál es el procedimiento básico para la medición del trabajo? Bueno, algunos pasos están aquí descritos, como seleccionar la operación a ser estudiada. ¿Sí? A ver, la estación 1, la línea 4, la estación 3, la operación de amasado, el hacer la masa. Hay que seleccionarla, ¿sale? Verificar su estandarización de métodos. Antes de medir hay que verificar que los métodos que se están realizando están ya estandarizados, que siempre lo hacen de la misma forma. Porque si ustedes quieren medir un método que no está estandarizado, cuidado. No van a medir un método 5, 10 veces, 15 veces. Van a medir 15 métodos diferentes, porque a lo mejor la primera vez que lo haga el trabajador lo va a hacer de una forma, la segunda vez de otra forma diferente, la tercera vez de otra forma diferente, y sus tiempos no son del mismo método, van a ser tiempos de métodos diferentes. Entonces, mucho cuidado, hay que verificar que la forma como lo hace el operador ya está estandarizada y siempre la hace de la misma forma, ¿sí? Hay que registrar todos los datos y hay que examinar los datos registrados y verificar que se utilizan los métodos y los movimientos más eficaces, ¿sí? Porque de nada sirve que midamos el trabajo y mientras hacemos la medición nos damos cuenta que ya los movimientos que está haciendo no son nada eficaces. Ya vimos algo sobre los principios de economías de movimiento. ¿Con esto qué buscamos, pues? Con esto buscamos encontrar el estándar de tiempo y sus componentes, o también conocido como tiempo estándar. El objetivo final de la medida del trabajo es obtener el tiempo estándar de la operación o proceso, ¿sí? A esto vamos a llegar, al tiempo estándar. A veces, como ingenieros industriales, nada más encontramos el tiempo observado, pero hablaremos de esto un poquito más adelante. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para el estudio de tiempos? Fácil, cronómetro, tablero de observaciones, una tabla y nuestro formato.
Es formato libre, existen algunos formatos en la bibliografía de la ingeniería industrial, como el libro de Niebel, ahí vienen algunos formatos, pero no nos cuadremos tanto en la forma como vamos a documentar. Les digo que existen formatos, nosotros podemos crear nuestro propio formato en donde esté pues el nombre del departamento, la operación que estamos estudiando, qué estudio de métodos es el primero, el quinto, el décimo, en dónde es, en qué máquina, las herramientas y calibradores que usamos, si es un método propuesto, el método actual, cuál producto es, el plano, el material que se utiliza. ¿Qué más tenemos? La hoja, no sé, uno de 2, uno de 5. Inició el estudio a, no sé, a las 6:30 de la mañana, terminó a las 4:50 de la tarde, el tiempo transcurrido, el nombre del operario, el observador, no sé, Manuel Hernández, la fecha que lo hizo, estamos a 28 de octubre, y quien lo comprobó, pues aquí tal vez mi jefe me lo va a validar. Y les digo, este formato es libre, sin embargo, pues hay que tener presente pues las observaciones en donde vamos a estar registrando los elementos, no sé, la operación 1 y los tiempos que medimos, la frecuencia, sus sumas, promedios, el tiempo normal, los suplementos y el tiempo estándar, ¿sí? Hay otro ejemplo aquí, otro formato. Sin embargo, les digo, ustedes pueden utilizar el que más les sea útil. A lo mejor es sencillo decir, bueno, vamos a utilizar un cronómetro, pero me gustaría explicar la forma en cómo se cronometran o se miden las operaciones. Para explicar cómo utilizar el cronómetro y más que nada cómo cronometrarlo, la lectura del cronómetro y la utilización pues es sencilla, pero hay que identificar un ciclo. Nosotros determinar cuándo comienza su ciclo y a partir de qué movimiento vamos a cronometrar. Aquí tengo un ejemplo de un ensamble de tornillos en esta parte automotriz. Entonces, aquí voy a determinar el ciclo cada vez que la operadora deja la pieza ya atornillada y la pone en el piso. Es cuando ahí yo determinaría que el ciclo está completo. Vamos a hacerlo para que lo entiendan. Yo voy a utilizar la operación del cronómetro que es vuelta para medir varios ciclos, a ver si alcanzamos a medir 5 ciclos. Y quiero que con esto ustedes vean que el cronometraje es hasta que se termine el ciclo de la operación. Lo entenderán mejor al ver la operación. Entonces, cuando ella deje en el suelo la pieza, iniciaría mi ciclo. ¿Vale? Vamos a verlo. Aquí todavía no cronometro porque ya la operación estaba iniciada. Entonces atornilla, libera la pieza y cuando lo pone en el suelo, listo. Empiezo a cronometrar el ciclo. Los tornillos. Utiliza su herramienta de torque. Entonces cuando lo pone en el suelo, ya acabó el producto 1. Listo, vuelta. Se tardó 26 segundos en el primer producto. 26 segundos con 10 centésimas. Entonces todavía no paro hasta que toque el piso. Listo. 25 segundos 48 centésimas en el producto 2. Entonces ahí eso es lo interesante y lo crítico en la medición del trabajo, en determinar el ciclo, ¿sí? Porque si no, miren, ahí está el otro. 23 segundos con 23 centésimas, 26 centésimas. Porque si no, estaríamos midiendo la operación de forma equivocada
y nuestros tiempos saldrían un poco disparados. A veces, si en una vez lo medí cuando liberó, otra vez lo medí cuando soltó la herramienta. Ahí está el otro. 21 segundos con 80 centésimas. Al parecer cada vez lo está haciendo un poquito más rápido la operadora. ...24 segundos... ...con... 33 centésimas. Yo pudiera seguir tomando tiempos... ...si seguía la operación en ciclo... ...o voy a suponer que aquí hubo un ciclo... ...y lo voy a parar cerca de los 24 segundos... ...entonces para tener... ...en total... ...ahí, voy a suponer... ...entonces en total... ...tenemos 6 ciclos que hizo la operadora... Y aquí tengo ya mis ciclos cronometrados. Entonces, como les digo, muy importante identificar el ciclo para saber en qué momento parar y arrancar el cronómetro. Les recomiendo utilizar la función de vuelta para que hagan sus observaciones y no estar parando y arrancando el cronómetro en cada una de las observaciones. Este ejercicio lo hice aquí a la vista con un cronómetro en línea, pero lo podemos hacer con un cronómetro físico o con el reloj o con nuestro teléfono inteligente. Ya una vez que sabemos cómo sacar los tiempos, determinar los ciclos y saber en qué momento hacer la observación y darle al cronómetro la opción de vuelta o inicio o paro, hay que tener bien claro cuántos tiempos voy a medir, ¿sí? Es decir, el tamaño de la muestra. ¿Cómo calculo el número de las observaciones? Bueno, el tamaño de la muestra o cálculo del número de observaciones es un proceso vital en la etapa de cronometraje, dado que de este depende en gran medida el nivel de confianza del estudio de tiempos. Este proceso tiene como objetivo determinar el valor del promedio representativo para cada elemento. Y existen dos métodos, el método estadístico y el método tradicional. Vamos a ver primero el método estadístico. El método estadístico requiere que se efectúen ciertos números de observaciones preliminares, que le vamos a llamar n', para luego poder aplicar la siguiente fórmula. Y aquí está presente la fórmula del método estadístico. Esta es la que pudiéramos emplear en caso de que lo calculemos de esta forma, ¿sí? Que sería el número de observaciones para un nivel de confianza de un 95 con un margen de error del 5%, pues sería la constante para el nivel de confianza del 94.45 por la raíz cuadrada de la cantidad de observaciones primas, ¿sí? De la sumatoria de los cuadrados de las observaciones primas, menos la sumatoria de las observaciones elevados al cuadrado, ¿sí? A eso le sacamos raíz y lo vamos a dividir entre el valor de las observaciones. Todo eso al final lo vamos a elevar al cuadrado. Para que quede mejor explicado y entendible, pues vamos a ver el siguiente ejemplo. Se realizan 5 observaciones preliminares. Los valores de los respectivos tiempos en centésimas de minuto son 8, 7, 8, 8 y 7. Ahora pasaremos a calcular los cuadrados que nos pide la fórmula, que sería de esta parte, ¿sí? La fórmula de la sumatoria de los datos al cuadrado. Entonces, estas son las observaciones, las sumamos, que es lo que nos pide acá, en la segunda parte de la fórmula. Estas son las observaciones al cuadrado, igual las sumamos, aquí están las sumatorias, y multiplicados por n', que son las observaciones preliminares, que en este caso fueron 5. Hacemos nuestra operación, lo multiplicamos por la constante 4, ¿sí? El valor de la raíz, todo eso lo dividimos entre la sumatoria que nos dio de las observaciones, 38, al elevarlo al cuadrado y nos da alrededor que son 6.64, ¿sí? Aproximadamente 7.
Dado que el número de observaciones preliminares, que fueron 5, es inferior al requerido, que son 7, deben aumentarse el tamaño de las observaciones preliminares. Luego recalcular nuevamente n, y con eso pues puede ser que el recálculo se determine que la cantidad de observaciones es 7 y sean suficientes. Entonces en este caso, como nada más sacamos 5 y nos dio con la fórmula 7, tenemos que sacar 7 observaciones, 2 más, recalcular nuevamente y tal vez nos coincide que sale un 7 como n y coincide con las preliminares que hicimos, que fueron 7. Ese es el método estadístico. Tenemos el método tradicional. Este método consiste en seguir el siguiente procedimiento sistemático. Número 1. Realizar una muestra tomando 10 lecturas si los ciclos son menores o iguales a 2 minutos. Y 5 lecturas si los ciclos son mayores a 2 minutos. Esto debido a que hay más confiabilidad en tiempos más grandes que en tiempos muy pequeños, donde la probabilidad de error puede aumentar. ¿Sale? Entonces, si los ciclos duran menor o igual a 2 minutos, 10 observaciones. Si duran más, con 5. Segundo paso, hay que calcular el rango o intervalo de los tiempos de ciclo, es decir, restarle al tiempo mayor, pues el tiempo menor de la muestra. ¿Sí? Y con eso obtenemos el rango. Tercer paso, hay que calcular la media aritmética o promedio, que sería pues x barra va a ser igual a la sumatoria de los valores o de las observaciones entre el número de observaciones. ¿Sí? Aquí está. Cuarto paso, hallar el cociente entre el rango y la media, es decir, vamos a dividir el rango que obtuvimos entre el promedio que obtuvimos. Quinto paso, buscar ese cociente en la siguiente tabla, en la columna R diagonal X, que sería el cociente, se ubica el valor correspondiente al número de muestras realizadas, 5 o 10, y ahí se encuentra el número de observaciones a realizar para obtener un nivel de confianza del 95% con un nivel de precisión de más o menos 5%. ¿Sí? Entonces, si mis ciclos fueron menores a 2 minutos, entonces tendría que buscarlo acá en la tabla de 10 observaciones y buscar cuál fue el valor que me dio de la división del rango sobre el promedio, y aquí me va a decir cuántas observaciones ocupo. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo. Tomando como base los tiempos contemplados en el ejemplo del método estadístico, ahora vamos a hacerlo según el método tradicional. En primer lugar, como el ciclo es inferior a 2 minutos, se realizan 5 muestras adicionales, porque nos pide 10. Entonces ya tenemos nuestras 5 muestras aquí, aparece. Hacemos la sumatoria, ¿sí? Con esto sacamos el promedio, x barra, obtenemos el rango, que sería el dato mayor menos el menor, aquí está, 2. Entonces, calculamos el cociente del rango entre el promedio, que sería 2 entre 7.5. Nos da como valor 2.26. Ahora nos vamos a la tabla y vamos a buscar ese cociente en la intersección de la columna de 10 observaciones. ¿Sale? Recordemos que fueron 10 por ser menores a 2 minutos. Aquí está. Buscamos el cociente en la tabla, ¿sí? Que nos dio 0.26 y nos dice que necesitamos 11 observaciones. Entonces, tenemos el número de observaciones a realizar para tener un nivel de confianza del 95% según este método, ¿sí? Que serán 11. Nos faltaría una más para poder tener el total de observaciones según el método tradicional. ¿Vale? En lo personal, yo es el que más utilizo. Sin embargo, el estadístico y el tradicional da observaciones aproximadas, 2 más, 2 menos, siempre son aproximadas. ¿Sale? Entonces, mejor utilicemos el que más nos convenga y nos acomode en nuestro proceso. Con esto, ¿qué buscamos? Recordemos, buscamos obtener el tiempo estándar. ¿Sale? El tiempo estándar, que no es el tiempo observado. A veces creemos que ya le saqué 10 observaciones o las 11 que me pedía, ¿sí? Le saco el promedio y listo.
Si hacemos eso, lo único que hemos encontrado es el tiempo observado, que nos daría el promedio de las 10, de las 11, de las 7 observaciones que me pide mi cálculo de observaciones de ciclo. Pero nosotros buscamos el tiempo estándar. Entonces, en la siguiente sesión vamos a ver cómo hacer la valoración, ¿sale? Para considerar después los suplementos y con eso ahora sí obtener nuestro tiempo estándar. ¿Sí? Recordemos bien eso.